Hola a todos, esta semana os traigo el análisis y la historia de una compañía con sede en Irlanda pero que cotiza en la Bolsa de Londres, C&C Group, que tiene realmente muchísimos años de antigüedad, sus marcas al menos, pero en este caso la compañía no lleva tantos años cotizando en bolsa y como esta semana tengo un día menos para preparar el análisis por circunstancias personales, pues tenía pendiente traer esta, así que como no tiene tantos años de historia como cotizada, al final he podido mirarme sus informes desde el año 2008, pues sí que me cuadraba con el tiempo disponible esta semana. Como podéis ver, es una compañía que gira alrededor de las bebidas, sobre todo alcohólicas, aunque no solo, y, y va a ser un caso muy interesante, un caso podríamos decir paradigmático para mostraros la importancia de llevar a cabo una mínima investigación histórica y demás de las compañías cuando queremos ver si invertimos o no en ellas, porque si solo nos miramos un año podemos correr el riesgo de relajarnos y que nuestra valoración no tenga nada que ver con la que después de hacer una investigación en mayor profundidad pues vemos que tiene más sentido. En un primer lugar vamos a echar un vistazo a los negocios de C&C Group. Esto es un poco lo que veríais vosotros si solo os leyeseis un informe anual de C&C, o bien una presentación suya o un vídeo que haya colgado algún gestor o algún interesado en la compañía. Y bueno, por un lado pues son dos negocios, ¿no? Por un lado la fabricación de cerveza y sidra. C&C es líder en sidra en Irlanda con la marca Bulmers. Bulmers es la número uno con más de un 60% de cuota de mercado y tiene al segundo competidor a mucha distancia. El segundo competidor tiene un 20% de cuota. Concretamente Bulmers pues tiene una cuota del 61,8% en on-trade, que es un término que se utiliza mucho en este tipo de negocios cuando leemos en inglés sus informes. On-trade básicamente es la venta de cerveza o sidra, de bebidas en general, en el segmento de los pubs, de los restaurantes, los hoteles, es decir, todo lo que uno consume in situ. Y en cambio, off-trade, pues sería un poco lo que uno compra para consumir en otro lugar. Por ejemplo, la compra en supermercados. Pues en este sentido, la cuota de Bulmers en Irlanda pues es del 61,8% en on-trade y 56,9% en off-trade, eso actualmente. Luego, por otro lado, con la cerveza Tennent's es líder con un 30% de cuota en Escocia y también le saca bastante distancia al segundo, si me lo recuerdo, un 13% el segundo. Y el desglose pues sería un 41,9% en on-trade, es decir, que tiene mayor posicionamiento en pubs, y un 21% en off-trade, que sería en los supermercados básicamente. Y luego tiene también C&C Group una posición fuerte en sidra en Inglaterra, que es el país donde más se consume sidra del mundo por volumen, que sería con la marca Magners, que es número 3 del mercado. Sobre el tema de la cuota de mercado on-trade y off-trade, cada una tiene sus particularidades, son negocios diferentes, pero en general el segmento on-trade es más rentable que el off-trade. Al final, en época de COVID, por poner algunos ejemplos, yo seguí Heineken o Anheuser-Busch, que son marcas cerveceras multinacionales, y ellas, por ejemplo, aunque lograban más o menos mantener los volúmenes de bebidas vendidas, se iban incluso a pérdidas. ¿Y cómo podía ser esto? Pues básicamente porque el segmento off-trade, el de los supermercados, es mucho menos rentable que el on-trade. Al final, si tú consumes una cerveza por ejemplo, aquí en Jerez de la Frontera en un tabanco o un vino, pues la rentabilidad que va a obtener la marca
en cuestión va a ser considerablemente mayor que si vamos a un Mercadona, por ejemplo, un supermercado, y adquirimos ese mismo volumen, digamos, de la bebida en cuestión. Para, para los fabricantes es mucho más rentable el segmento on-trade. Y luego también C&C pues es líder en distribución de bebidas en Irlanda, de bebidas en general, al segmento on-trade. Tiene un oligopolio con Heineken, con una cuota de mercado del 40% como os he comentado, en on-trade. Luego hay pequeños distribuidores, pero sobre todo están estos dos grandes. Y luego también es líder en distribución de bebidas al segmento on-trade en Reino Unido, aproximadamente un 30% de cuota de mercado. Entonces, claro, si vosotros veis esto, pues podéis pensar, oye, pues una empresa que es líder absoluto en distribución de bebidas y luego también en marcas de sidra y cerveza en Irlanda, Escocia, en además países que a priori son bastante prósperos o desde luego más prósperos que la media, en países como España, Italia, etcétera, pues podríamos pensar, oye, pues esto tiene que un consumo de negocios de consumo defensivo, defendidos contra la competencia, seguro que rentables, con crecimiento, etcétera. Pues esto por lo menos deberíamos valorar en un PER 17, ¿no? O si cotizase en Estados Unidos, pues por lo menos un PER 20. Pero claro, ese es el problema, que no hemos investigado en profundidad. Y en cambio, si vemos la siguiente diapositiva, pues ya veremos que no todo es tan bonito y que aunque se puede ganar dinero con la compañía, si a cada uno luego le cuadra o no los números, porque al final puedes ganar dinero con empresas muy buenas, regulares y malas. Incluso con empresas casi quebradas, ya depende de la estrategia de cada uno y demás, pero desde luego, como vamos a ver, CNC ha tenido sus dificultades. Y se podrían resumir un poco en las siguientes diapositivas. Por un lado vamos a ver su negocio de sidra en Irlanda. En primer lugar hay que tener en cuenta que en Irlanda el consumo viene muy a la baja desde el año 2001. En el año 2001 el consumo de sidra per cápita tocó máximos en Irlanda y desde ahí a 2023 su consumo en Irlanda ha descendido en un 50% acumulado. Esto lo dividimos entre estos 22 años y sería una caída del 3,1% anual compuesto. Sí es verdad que en los últimos años sí que desde el 2015, pues sí que se ha ralentizado su caída. Luego, a cambio, pues gracias a la prosperidad de Irlanda, que atrae población y donde se tiene, entiendo, mayor número de hijos, su población mayor de 15 años ha crecido al 1,5% anual compuesto a largo plazo, desde 2012 concretamente. Y además puede permitirse subidas de precios porque, como os he comentado, el país prospera mucho. Allí el PIB per cápita es de $104.000 fue de $104.000 en 2023. Entonces, si tú mantienes cuota de mercado, tienes que subir precios un 1,5-2% anual compuesto para compensar. Y bueno, podríamos pensar que con una población próspera es muy factible, pero claro, tienes que mantener tu cuota de mercado. Y como os pongo aquí, un zorro está al acecho. ¿Quién es el zorro? Pues el zorro es Ladrón de Manzanas, marca que Heineken lanza en 2015 y que bueno, desde 2015, que han pasado 9 años, Bulmers ha perdido un 20% de cuota de mercado que se ha llevado Heineken. Hay que tener en cuenta que la cuota de mercado de la que hablamos es después de comprar 2 marcas de sidra por 11 millones, que hombre, tampoco mueve muchísimo la aguja para una empresa de a lo mejor 700 de capitalización, pero hay que tenerlo en cuenta. No es solo que haya perdido cuota, sino que lo ha perdido habiendo comprado 2 marcas pequeñas de sidra. Y luego, esta caída de cuota de mercado, que claro, podríamos pensar, oye, de un 80 a un 60 tampoco es tan grave. Pero claro, para defenderte de que por fin tengas un competidor serio o que pueda plantearte un ataque serio, pues han tenido que subir el gasto de marketing y encima el apalancamiento operativo pues ya no es tan importante en su negocio. Al final, si tú tienes muchos costes fijos, que
el de la fabricación de bebidas es un negocio de importantes costes fijos, pues si divides esos costes fijos entre mayores ingresos, pues obtienes mayores márgenes, lógicamente. Pues en este caso, sus márgenes operativos son de aproximadamente un tercio de los que eran antes de que entrase Ladrón de Manzanas. Al final es eso, menores ingresos y mayor gasto publicitario. Han pasado de generar entre 2008 y 2012, que es la época que tenemos los datos, 40-45 millones de beneficio operativo, a generar 15 o 20 millones. Y sí hay que decir que desde 2020 pues C&C mantiene cuotas de mercado en sidra en Irlanda. Pero desde luego el negocio, como podemos observar, la entrada de un competidor sí que machacó mucho al negocio de C&C en Irlanda. Si veis esto ya dice, oye, pues por mucho que tenga un 60% de cuota de mercado, ya no estoy tan confiado a la hora de valorar el futuro de este negocio, y entonces no le voy a aplicar un múltiplo de valoración tan alto, porque de aquí a 10 años no sé si Ladrón de Manzanas le va a seguir quitando cuota de mercado, si otro competidor va a emular a Heineken y va a ser capaz de dar con la tecla para lanzar una nueva marca. Y igual que yo no lo voy a pensar, pues el mercado que está mayoritariamente movido por gente a priori profesional, pues también se habrá leído los informes anuales disponibles de C&C Group y habrán llegado a la misma conclusión que yo, que no se merece unos múltiplos de valoración tan altos. El problema es, como inversores particulares, no dedicarle el tiempo que requiere y lanzarnos a la piscina valorándolo porque es un negocio con un 60% de cuota de mercado y además muy bueno porque es el de la sidra en un país muy próspero. Pues oye, para que veáis la importancia de dedicarle el tiempo que requiere. Vamos a ver ahora el negocio de sidra y cerveza en Reino Unido en el año 2012, que es el último del que tenemos datos. Al final los directivos aquí ya, si vais analizando compañías, vais a ver que cuando las cosas van regular, los directivos siempre empiezan a marearte cambiando la forma de reportar los diferentes datos. Y en este caso el último año en el que tenemos desglosado estos negocios, pues 2012, en este año en Reino Unido en el negocio de sidra, con la marca Magners, que ya hemos visto antes, pues C&C logró 218,6 millones en facturación y 35,2 millones de euros en EBIT, en beneficio operativo. Y en el año 2012, en el negocio de cerveza en Reino Unido, con la marca Tennent's, que habían adquirido un poco antes, pues lograron 229,3 millones en facturación y 30,3 millones de euros en beneficio operativo. En definitiva, este negocio facturó 447,9 millones en 2012 y tuvo un beneficio operativo de 65,5 millones de euros. Aquí en la empresa siempre hablarán de euros, aunque cotice en libras. Así que hay que hacer luego, si hacemos la valoración, hay que hacer el traslado a libras o al revés. Luego, en el año 2023, pues han pasado cosas en estos 11 años. Por un lado, en Escocia, donde Tennent's es líder, la cerveza de C&C es líder allí con cuotas de mercado muy elevadas, pues desde 2014 los mínimos para dar positivo al volante son muy bajos y las multas muy altas. Muy altas, no como, o sea, me estoy refiriendo a multas muy muy altas, no como aquí que dice, bueno, me han multado, pero lo más importante son los puntos, tal, porque, bueno, pago los 200 euros. Estamos hablando de que a lo mejor te puede caer una multa de 5.000 libras. O sea que allí hay multas muy importantes. Y luego en Reino Unido en general, fuera de Irlanda, pues entró fuerte en sidra el Ladrón de Manzanas, afectando también a Magners, que era la marca internacional de sidra de C&C, y que, como veremos en su historia, pues en esta época estaba haciéndose un hueco en Reino Unido. ¿Y cuánto ganaron en total en 2023? Pues tuvieron un beneficio operativo de 27,8 millones, con cuotas de mercado estabilizadas desde 2019. Y luego también es importante para hacer la comparación que
en el año 2023 la empresa habla de ingresos netos y en cambio en 2012 hablaba de ingresos a secas. ¿Cuál es la diferencia? Que los ingresos netos incluyen, han eliminado el impuesto especial al alcohol y por tanto a igualdad de impuesto especial al alcohol, pues te da la sensación de que tienen márgenes mayores de la realidad. Entonces, en este caso, yo siempre para ver la evolución he cogido el dato de ingresos a secas, pero, pero claro, sí en sí este dato te lo dan, pero te lo dan con un retraso de un año. Es decir, que si tú quieres ver el dato de 2023 de ingresos de cada división, sin ajustar, pues tienes que esperarte a 2024. Entonces, bueno, no tengo exactamente el dato de facturación de 2023, sí tengo el de 2022, pero bueno, en definitiva han bajado los márgenes y como podéis ver, se ha pasado en 11 años de un beneficio operativo de 65,5 millones a 27,8. Entonces, bueno, estos son los negocios esencialmente que tiene el grupo de sidra y cerveza en Irlanda y Reino Unido, que como podéis ver han sufrido cambios regulatorios, ha sufrido un aumento de la competencia muy fuerte con Heineken, que contrató un muy buen equipo de publicidad. Y aunque es verdad que desde 2019-2020 las cuotas de mercado se han estabilizado y el grupo, pues a priori, está en esa senda de mantener beneficios a futuro, pues existe ese riesgo muy importante de que la competencia le haga daño. Luego también en estos países, sobre todo en Irlanda y en Escocia, hay una campaña pública muy importante por reducir el consumo de alcohol, igual, muy parecido al riesgo regulatorio del tabaco. Al final te suben el precio mínimo al que se tienen que vender las bebidas alcohólicas, que esto afecta sobre todo a los supermercados. Luego te suben los impuestos especiales al alcohol, te ponen multas muy exageradas si te pillan con una cerveza al volante, etcétera. Entonces, todo esto hace que no se pueda valorar con tanta ligereza el negocio de sidra y cerveza de C&C como si fuese aquí Moët Chandon. Pero bueno, tampoco, si es verdad que es un negocio que se mantiene, como podemos ver son 27,8 millones en Reino Unido y 15-20 millones en Irlanda. No es un negocio ni mucho menos que valga cero y tiene todavía sus márgenes operativos en línea con, por ejemplo, con Heineken, pero hay que tener todo esto en cuenta. Y luego el negocio de distribución de bebidas en Irlanda y Reino Unido, que es un negocio que como contaban los propios de Magallanes, que es una gestora de fondos a través de la cual llegué yo a esta idea, y que tienen un par de vídeos hablando de la empresa, pues es el negocio que menos se pone en duda por los inversores, porque bueno, al final, si bien sufre más, si tiene, por ejemplo, un COVID, a priori podemos argumentar que no es lo normal tener confinamientos por enfermedades parecidas al COVID muy a menudo. Quitando eso, pues es un negocio que es mucho más complicado hacer en la competencia, porque si no tienes el suficiente tamaño, pierdes dinero muy, muy rápidamente. Al final es un negocio de márgenes más bajos que el de fabricación. Pero curiosamente, desde la perspectiva de la rentabilidad sobre el capital empleado, es aproximadamente el doble de rentable, con roces cercanos al 30%, que el negocio de fabricación de C&C o de cualquier fabricante tipo Heineken. Entonces, bueno, como vamos a ver en su historia, han sufrido ciberataques, han tenido los confinamientos del COVID-19, han tenido complicaciones que le han afectado en la implementación del ERP, que es el sistema de gestión e informático del negocio de distribución. Pero bueno, al final son dos patas, el negocio de distribución de bebidas en Irlanda, que tiene allí cerveza, sidra, licores, vinos, agua, etcétera, es decir, todo tipo de bebidas. Y
y tenían en Irlanda pues históricamente este negocio de distribución, y luego van a adquirir en 2018 el negocio de distribución en el Reino Unido. En estos mercados son líderes y rentables, como os he comentado, buena parte de su competencia pierde dinero, pero la competencia no puede dejar de perder dinero hasta que no venzan sus contratos. Ni tampoco C&C Group puede comprar a la competencia porque ya tiene suficiente cuota de mercado. Entonces, la idea de inversión, que esto, si os interesa y por ser justos en la fuente de la información, porque la verdad es que a mí no se me habría ocurrido, pues lo tenéis en el vídeo de Magallanes sobre esta compañía en YouTube, de Value Spain, creo que se llamaba, y era concretamente el de Diogo, que luego Iván Martín pues tiene otro en español, pero los datos más técnicos creo yo que estaban en la conferencia en inglés, que imagino que podéis poner los subtítulos traducidos o similar. Pero bueno, en cualquier caso, estas distribuidoras están perdiendo dinero distribuyendo en Reino Unido a grupos como Heineken, Carlsberg, etcétera, y entonces están deseando que se acaben estos contratos para dejar de perder dinero con estas empresas. Entonces, Heineken, Carlsberg y los demás beneficiados de esta subvención privada a su negocio, pues cuando vencen estos contratos tendrán que acudir a alguien, y el único que va a estar dispuesto a quedarse con estos contratos va a ser C&C, porque es el único rentable en Reino Unido. Luego Heineken pues es el otro grupo oligopolista, como os he comentado, en el negocio de distribución en Irlanda, por lo que allí no tiene problema. Así que aquí hablamos del caso de Reino Unido. Entonces se trataría de esperar a que esos contratos de distribución venzan para que probablemente se los lleve C&C, que como veremos en su historia, pues ha ido consiguiendo a clientes muy buenos como Anheuser o Moet Hennessy en diferentes segmentos de las bebidas para llevarles la distribución en Reino Unido. Este tema de las indemnizaciones por terminación anticipada de contratos ya vimos en el análisis de Monster Beverage, que pueden ser muy abultadas y que o tienen mucho músculo financiero para pagar esas indemnizaciones o no hay quien las asuma. Al final, si eres una distribuidora que estás perdiendo dinero, pues lo que menos vas a poder hacer es pagar una indemnización muy gorda por acabar, por resolver, en definitiva, hablando en términos jurídicos, anticipadamente esos contratos. Y bueno, como os he comentado, en 2023 el negocio de distribución en Irlanda de C&C generó 9,5 millones de euros, ya está totalmente recuperado de la pandemia, y el de Reino Unido en 2022 pues fue de 34,5 millones. En 2023, como veremos, tuvieron los problemas del ERP, del sistema informático, que ya se han solucionado, pero todavía no han recuperado los niveles de previos al COVID. Están ya, cada año van subiendo, pero todavía no están a ese nivel. En total, el negocio pues genera un beneficio operativo de 44 millones de euros. Esto es interesante también en Irlanda, que tienen un impuesto sobre sociedades del 12,5%. Entonces, la traslación luego a beneficio neto pues bastante atractiva. En Reino Unido no tanto, porque han subido o van a subir recientemente los impuestos de sociedades. Y vamos a ir ya con la historia de C&C Group. Como os he comentado, el ejercicio económico de esta compañía cierra en febrero de cada año, entonces es un poco lioso, porque si te lees el informe de 2024, en la realidad estás viendo lo que ha pasado en 2023, en lo que ha ocurrido un año antes, porque cierra el ejercicio en febrero de ese año. Entonces, si empezamos su análisis con el informe de 2008, nos van a contar cosas de 2007. Concretamente en 2007, pues C&C iba a vender su negocio de bebidas no alcohólicas por 246,6 millones de euros a Britvic plc. Deciros que salió a cotizar C&C en el año 2004, pero los informes anuales que comparte son a partir de 2008. El verano de 2007 fue muy frío y húmedo en Irlanda y Reino Unido, y eso impactó negativamente en el negocio de C&C, y a esto se sumó la prohibición de fumar en los pubs de Gran Bretaña. Pues al final a fumadores
pues no le hizo mucha gracia el tener que salirse del pub a fumar, y eso pues al final desincentiva el consumo de bebidas. Un poco como en España recientemente con los confinamientos, con el tema de las terrazas para los bares, que claro que incluso en el exterior no se permita fumar, pues a los fumadores les viene muy mal porque tienen que levantarse y a otro lado, para al final, para estar incómodos, pues hay algunos que no consumen. Y bueno, en este caso, como hemos visto, tiempo malo. Cuando hay un tiempo frío o húmedo en Irlanda o Reino Unido, pues se consume menos, sobre todo en verano. En el año 2007, C&C tenía márgenes muy elevados operativos porque poseían esencialmente negocios de fabricación de bebidas alcohólicas y solo en menor medida distribución en Irlanda. Al final, hoy en día, la media se les queda más baja porque pesa bastante más el negocio de distribución. En 2007 firmaron un acuerdo de 5 años con Coors para embotellar, distribuir y vender Magners, que era una marca de C&C de sidra, en el segmento de pubs y otros establecimientos en Gran Bretaña, con el objetivo de darla a conocer y aumentar su notoriedad. En el año 2007 tenían un negocio de distribución de bebidas en Irlanda, y este se vio afectado por la pérdida de varias marcas de vino, debido a que una compañía que también distribuía bebidas las adquirió, probablemente Heineken, y se llevó los contratos de distribución. Esto es un poco al final, si por ejemplo C&C vendiese a Heineken, no lo va a hacer porque no le cuadraría, tendrían demasiada cuota de mercado. Pero imaginaros como ejemplo que C&C vendiese sus negocios de marcas de bebidas a Heineken. Pues al final en Irlanda, como compite en distribución con Heineken, cuando venciesen los contratos de las marcas de C&C con la pata de distribución de C&C, pues lógicamente Heineken diría, oye, a partir de ella voy a empezar a llevar la distribución de estas marcas que he adquirido con mi pata de distribución. Por lo demás, en esta época pues también tenían otro negocio de marcas propias, de licores y espirituosos, especialmente whisky irlandés. Whisky irlandés, curiosamente, que vendía mucho en España, tenía una cuota elevada en lo que es el whisky irlandés. En el año 2007 se gastaron 170 millones de euros en modernizar y aumentar la capacidad de la planta de embotellado y empaquetado en Tipperary, en Irlanda. En 2007 los precios de las manzanas subieron un 15%, y ellos decidieron aprovisionarse en exceso de zumo de manzana para tener cubiertas las necesidades de 2008. En el año 2007 implementaron una reestructuración de personal en la planta de sidra de Annerville, en Irlanda, con un coste de 15,6 millones de euros y ahorros anuales esperados de 10. Al final, Irlanda tiene también la ventaja cara a hacer negocios allí de que hay una mayor libertad para despedir, contratar y demás. En el año 2008, que ha llegado ya la crisis económica, pues C&C tenía a sus trabajadores de las oficinas centrales distribuidos por varias oficinas, y durante este ejercicio pues buscaron ahorrar costes concentrándolos a todos en una única sede. En el año 2008, en Bulmers, Bulmers, no sé cómo se pronuncia, tenía una cuota de mercado en sidra en Irlanda del 85%, en Inglaterra Magners, en sidra se encontraba creando marca con una cuota del 10%. Irlanda no era por entonces la Irlanda boyante actual, económicamente lo estaba pasando muy mal y el consumo en los pubs pues se resentía. En Reino Unido, como en otros tantos países, cayeron en 2008 mucho los costes publicitarios, y en sí aprovecharon para apretar con la expansión de la marca Magners. En 2008 C&C vende su negocio de distribución de vinos y licores en Irlanda e Irlanda del Norte por 12,9 millones. En 2008 pues no acertaron con el timing, aprovisionándose en exceso de zumo de manzana en 2007, dándose pérdidas por deterioro de inventarios de 11,1 millones de euros. Al final se aprovisionaron en máximos de precios de la manzana, y al año siguiente vino una caída fuerte en el consumo, y como el zumo de manzana tiene vida útil, pues parte se echó a perder y se tuvieron que dar un deterioro de inventarios. En el año 2009, C&C adquiere de Anheuser-Busch la marca de cerveza Tennent's y sus activos en Irlanda y Escocia por 216,5 millones de euros. Tennent's se caracterizaba por patrocinar
al equipo nacional escocés de fútbol, a la selección, y a equipos como el Celtic de Glasgow o al Glasgow Rangers, llegando con estos patrocinios al 80% de los seguidores del fútbol en Escocia. Con esta compra de Tennent's, C&C también adquiría los derechos de distribución de marcas premium de Anheuser por 20 años en Irlanda y Reino Unido. En 2009 también C&C adquiere The Gamers Cider Company de Constellation Brands, que es una multinacional muy grande de bebidas, por 52,1 millones de euros. Esta compañía pues será la segunda productora de sidra en Reino Unido. Y finalmente en 2009, dada la situación económica en Irlanda, decidieron reducir los precios de venta en pubs del país de Bulmers. Pues al final se le unió la caída del consumo con que tuvo que bajar precios por cada pinta vendida de sidra porque la población irlandesa lo está pasando mal y no se lo podía permitir. En el año 2010, C&C vende la división de licores y espirituosos por 300 millones de euros, venía generando un beneficio operativo de 17 millones, que con un impuesto sobre sociedades del 25% serían beneficios netos de 12,75 millones y un PER por tanto pagado por el adquirente de 23,5 veces. En el año 2010, C&C lanza Bulmers Berry y la exportación... Bulmers Berry curiosamente iba muy dirigido al público femenino y la exportación de Magners, de su marca de sidra, creció por volúmenes un 34%. En 2010, la cuota de mercado de Magners en Escocia en pubs, on trade, creció al 21,6%, mientras que en Reino Unido en conjunto era del 13,4%. Finalmente, pues C&C cerró 2010 con apenas 6 millones de euros de deuda neta. En 2011, aprovechando que tenían dinerito, pues C&C adquirió la marca de sidra Hornsby para Estados Unidos por 16,4 millones de euros, convirtiéndose en el productor de sidra número 2 en el país. Además, en Australia, Magners era la tercera marca de sidra. En 2011 reposicionaron las marcas de Gamers que habían comprado en Reino Unido de sidra hacia un segmento más premium, dejando de proveer a contratos poco rentables y elevando precios, de forma que sus volúmenes cayeron un 27,2% y sus ingresos un 22,1%, pero crecieron en beneficios operativos un 7,5%. Al final esto, si habéis estado en Irlanda o en Reino Unido, hay determinados sitios que si vas, por ejemplo, por la tarde o tal, en horarios de menor afluencia, pues es muy barata la bebida. Entonces, a lo mejor si normalmente te cuesta, me invento una pinta 6 euros, pues a lo mejor si vas a las 4 de la tarde, pues te la venden por 3. Entonces, claro, si tú estás proveyendo al pub que te vende a estos horarios la cerveza o la sidra tan barata, pues lógicamente el pub no te puede comprar la cerveza o la sidra al mismo precio. Entonces eran contratos muy poco rentables. Entonces se quitaron de en medio estos contratos poco rentables, lógicamente cayeron en volúmenes vendidos, pero mejoró su beneficio operativo porque algunos daban pérdidas. En 2011 la división de exportación de sidra fuera de Irlanda y Reino Unido iba fenomenal, iba muy bien, con los volúmenes de C&C creciendo un 18,5% y los beneficios un 111%. El problema quizás es que la bonanza en el mercado de la sidra está empezando a llamar la atención de un gigante a estos efectos todavía dormido, Heineken. Luego lanzaría su marca Ladrón de Manzanas. En el año 2011, C&C comenzó a exportar la cerveza Tennent's fuera de Reino Unido e Irlanda. En 2012, C&C va a adquirir por 230,9 millones de euros la Hard Cider Company, que era fabricante de la marca líder en sidra en Estados Unidos por aquel entonces, Woodchuck, y las marcas de vino de Waverley, TBS, por 1,3 millones de euros. Al final ya había adquirido la número 1 y número 2 en sidra en Estados Unidos. En 2012, C&C adquiere un 25% de Maclay Group por 2,5 millones de euros. Se trataba de una compañía que gestionaba 26 pubs en Escocia.
Como dato, entre 2008 y 2012, el PIB per cápita de Irlanda se había desplomado un 20,2%, mientras que en Reino Unido la caída acumulada había sido del 10,3%. Y esto, claro, había afectado al consumo. En ese sentido, el consumo por volúmenes de sidra en Irlanda había caído 6 años seguidos y encima los fabricantes se habían visto obligados a reducir los precios de venta. Como vemos, no son tan fáciles los negocios a veces. En 2013, a nivel internacional, el mercado de la sidra estaba creciendo mucho y C&C lo había aprovechado en años pasados, pero estaba cambiando mucha competencia y ellos mismos lo reconocían. Y esto también se estaba dando en Inglaterra con la marca Magners, que le estaba costando. En el año 2013, C&C adquiere Gleeson Group, un distribuidor de bebidas en Irlanda, por 12,4 millones de euros, más una deuda adquirida de 47,9 millones. Esto a veces hay que tenerlo en cuenta porque no es solo lo que pagas por un negocio, sino la deuda que también asumes. En 2013, C&C adquiere Wallace Express, el mayor mayorista de vinos y licores en Escocia. La idea con esta adquisición era llevar a los 10.000 pubs de Escocia a los que servía este mayorista toda la oferta de C&C de sidra, cerveza y vinos. En 2013, el negocio de sidra de C&C en Irlanda creció por volúmenes tras 6 años a la baja, favorecido por un verano caluroso en el país y por el inicio de la recuperación económica tras años de mucha austeridad en el gasto público. En 2013 comentaban que en Reino Unido la mayor parte de los pubs estaban en manos de un número pequeño de operadores y que a su vez 4 cerveceras o sidreras se peleaban por acceder a los pubs. Al tener bastante poder de negociación el retail, los pubs en definitiva, pues el mercado de los fabricantes pues se había comoditizado. En definitiva no había nadie que estuviese ganando mucho dinero o buenos retornos. En 2014 consideraban que la situación del negocio de la sidra en Inglaterra requería reestructurar Magners y sus costes fijos, transicionando hacia una plantilla más ligera, con reducciones en personal de ventas y marketing. En 2014, Woodchuck no es capaz de plantar cara a la competencia en el mercado de la sidra en Estados Unidos, cede un 15% en volúmenes, en un mercado que había crecido un 54%, y C&C se da un deterioro por valor de 150 millones de euros por los 230,9 pagados solo 2 años antes. Además, se habían gastado entre 2013 y 2014 $34 millones en una nueva fábrica para producir sidra en Estados Unidos. Pues al final, dentro de la estrategia de marketing, pues estaba poder decir que era una sidra autóctona de Estados Unidos, tenían que producir allí. Se habían gastado el dinero en esta fábrica que está nuevecita, pero resulta que había entrado Heineken a machacar a la competencia y estaban produciendo pues mucho menos de lo que tenían en mente. Les sobraba capacidad en la fábrica, en definitiva. En 2014 entró en vigor una normativa en Escocia que restringía el consumo de alcohol en la conducción y eso dio lugar a una caída del 6% en volúmenes de cerveza vendida en pubs y similares en su primer año, aunque a partir de ahí es verdad que se estabilizó. En 2015, C&C se gastó 18,2 millones de euros en gastos por reestructuración, fábricas personal, y se dio un deterioro de sus activos de 16 millones. Cerraron una planta en Irlanda, vendieron una sidrería y embotelladora en Inglaterra por 19 millones de euros, traspasando la actividad a otra planta de Irlanda para así mantener la capacidad de las plantas al 76% de capacidad. Antes de la operación estaba el 58%, ahorrando en costes 15 millones anuales. La planta de Clonmel en Irlanda tenía capacidad para fabricar sidra y cerveza y también para introducir las bebidas, agua incluida, en barriles de metal, botellas de vidrio, de plástico o latas. Por otro lado, la planta de Glasgow se encargaba de la producción de cerveza para Inglaterra. En esta planta, C&C también fabricaba y embotellaba cerveza para Anheuser-Busch y otras marcas. Al final hay que tener en cuenta que C&C es una empresa verticalmente integrada, ya que pues, está presente en toda la cadena de valor, en la fabricación, en la distribución, embotellamiento, empaquetado, etc. Publicidad. En 2015, en un entorno de caída del consumo de cerveza en Irlanda y mucha competencia, Heineken lanza para tratar de compensar los ladrón de manzanas en el país para competir con Bulmers, que aglutinaba un 80% del mercado de la sidra irlandesa, en pubs un 96%.
Heineken puso su músculo financiero a trabajar, invirtiendo mucho en publicidad, y para finales de año el ladrón de manzanas tenía un 7,1% de cuota de mercado. Hay un informe interesante que podéis buscar en Google de la empresa de publicidad que le llevó esta campaña a Heineken. Bulmers había sido líder indiscutible en Irlanda durante 30 años, pero en Heineken detectaron que desde 2009 habían levantado el pie del acelerador en inversión publicitaria en su marca. Realmente se habían dedicado a promover el lanzamiento de Magners, su otra marca de sidra, en Reino Unido y en el extranjero, y habían dejado un poco de lado la defensa de la marca Bulmers en Irlanda. Luego, en 2016, C&C llegó a un acuerdo con Anheuser-Busch para que estos distribuyan el portfolio de sidras de C&C en Inglaterra. Como C&C distribuía las marcas de Anheuser-Busch en Irlanda, hacían con este trato un trueque en parte de los ingresos y gastos de cada una por distribución. En este sentido, el marketing de sus marcas seguía quedando en manos de C&C. En 2016, Bulmers tenía una cuota de mercado global en Irlanda del 62% y en lo relativo a pubs y similares on-trade del 85%. En Escocia, Tennent's le sacaba un 13% de cuota de mercado al segundo en cerveza. En 2016, el negocio de la sidra en Estados Unidos, después de 5 años creciendo en media a un 44% anual compuesto, revirtió y se redujo un 17%. Al final, el problema de C&C con sus inversiones en Estados Unidos es que habían visto que el mercado crecía a un 44% anual, que es muchísimo, y habían invertido en consonancia. Habían pagado precios por las dos adquiridas pensando que este crecimiento se iba a mantener y luego pues aparte de que entró competencia fuerte, pues también resulta que el segmento de la cerveza se defendió en Estados Unidos y no creció tanto el negocio de la sidra. Al final este es el problema de comprar empresas de mucho crecimiento, que o tienen muy buenas ventajas competitivas para defenderse luego de la competencia que va a intentar quitarles cuota de mercado, o la van a perder. Ese es el problema. Entonces, claro, si pagas múltiplos muy elevados y tienes en cuenta crecimientos muy altos, pues como el crecimiento se venga abajo, no solo se va a venir abajo la base de beneficios que vas a tener en cuenta para aplicar el múltiplo, sino que también se va a venir abajo el múltiplo porque pasa de ser una empresa de crecimiento a una estable o incluso a una en reestructuración. En el año 2018, en 2017 no encontré nada reseñable que contaros. En 2018 C&C adquiere Matthew Clark y Vivendum por 135 millones de libras, que eran mayoristas o distribuidores de bebidas que servían a 24.000 puntos de venta en el Reino Unido, desde hoteles a pubs y restaurantes. La compañía tenía problemas financieros, lo que le supuso en C&C para su estabilización otros 102 millones de libras entre deuda bancaria y necesidades de circulante. O sea, al final, para distribuir las bebidas primero hay que comprarlas a los fabricantes y no puedes tener demasiada deuda. En 2018, pues C&C adquiere el 47% de Admiral Taverns por 42 millones de euros, que era una compañía que poseía en Reino Unido 850 pubs. Recordemos que ya C&C tenía una participación minoritaria en pubs de Escocia. En 2018, C&C adquiere además Orchard Pig y Five Lambs por 11 millones de euros, que eran marcas de sidra con mucho crecimiento en Irlanda. Orchard Pig era desde 2012 una participada de C&C, pero ahora ya poseían el 100% de su propiedad. En 2018 deciden gestionar ellos mismos la logística en Escocia, que habían venido delegando desde hace 30 años. Aparte de sus marcas, ahora poseían Wallace, un importante mayorista en Escocia, y entendía que ya les compensaría llevar su propia distribución. En 2018 se introdujo un precio mínimo para todas las bebidas alcohólicas en Escocia, buscando reducir su consumo. Esto del precio mínimo
a las bebidas alcohólicas afectaba sobre todo al segmento off-trade, a los supermercados, porque lo que persigue es volver menos asequible el consumo de alcohol. Pero a esta regulación le da un poco igual si el alcohol lo consumes en tu casa o en un pub. Entonces, era un precio mínimo por cantidad de alcohol de la sidra, de whisky, de cualquier bebida con alcohol en Escocia. En el ejercicio 2019, la deuda de CNC tenía unos covenants de 3,75 veces EBITDA que no podía superar, so pena de verse obligada a devolver en ese momento la deuda. Esto de los covenants son cláusulas que se recogen en algunos contratos de deuda y lo que te dicen es que no puedes superar determinados niveles de deuda porque si no el bonista o el prestamista te obliga a devolverle anticipadamente la cantidad adeudada. Pues en este caso, CNC no podía pasar de 3,75 veces EBITDA, si no, pues tenía problemas. En 2019 los incentivos del pago variable de los ejecutivos de CNC se basaban en el crecimiento del beneficio por acción, el retorno sobre el capital empleado y el porcentaje de EBITDA que se convertía en efectivo, por lo que en este sentido poco se podía criticar los incentivos de la directiva de CNC. Durante 2019, CNC firma la distribución de Budweiser del grupo Anheuser para Irlanda, con entrada en vigor del contrato en julio de 2020. A esta se sumaban el resto de marcas de cerveza de Anheuser, como las belgas Stella Artois o Leffe, o la alemana Beck, la española San Miguel o la cerveza líder en China, Tsingtao. Admiral Taverns cerró 2019 con 1.000 pubs en Inglaterra y Gales, invirtiendo CNC para este crecimiento desde los 850 pubs en el momento de la adquisición otros 10,7 millones de euros. En 2020, a pesar de que no llegaba con mucha deuda, 1,77 veces EBITDA, el COVID machacó a CNC, que dependía en buena parte de los pubs, restaurantes y hoteles, tanto en el negocio de distribución como de marcas propias, y le saltaron todos los covenants de su deuda al caer los beneficios fuertemente. Tuvo este año pérdidas de 59 millones de euros. El 75% de estas pérdidas pues, provenían del negocio mayorista, de la distribución. A cambio de no tener que devolver la deuda, sus gastos financieros crecieron en un 38%, aunque eran penalizaciones puntuales. En 2020 los prestamistas de CNC concedieron no tener en cuenta los covenants hasta agosto de 2022, es decir, no exigirle anticipadamente la deuda y aumentar el máximo a 4,5 veces deuda EBITDA, pero a cambio le exigieron una ampliación de capital que a los precios a los que cotizaba, CNC a priori era bastante dilutiva. Luego, en este sentido hay que ver la ventaja sobre todo la necesidad también de estudiar los puntos débiles en los préstamos de las empresas que tienen deuda y bueno, pues si vemos por ejemplo a Anheuser-Busch, que un amigo en el máster de finanzas que cursé pues se encargó de analizar hace unos años, en la época del COVID en 2020, pues esta Anheuser-Busch no tenía covenants en sus bonos y entonces pues ahí está la diferencia entre pasar por una crisis con covenants o no tener covenants. Esto es un poco como en el mundillo de la inversión en bolsa. No es lo mismo tener un préstamo, por ejemplo, a 10 años a tipo fijo, que no tienes que devolver pase lo que pase en 10 años, solo tienes que pagar los intereses, y otro préstamo del broker, que si la cartera cae de determinado margen de mantenimiento que se llama, pues te la vende automáticamente hasta que pases de ese margen. Entonces, las condiciones de la deuda es muy importante, no es solo los tipos de interés que se pagan o la fecha del vencimiento, sino que es muy importante estas cláusulas que te impone normalmente el banco, no tanto los mercados de capitales, los bonos. Esto es más un tema más habitual en la deuda bancaria y es muy importante no incurrir en que salten esos covenants.
Y bueno, en 2020 pues CNC llega a un acuerdo con Innis and Gunn para fabricar y distribuir en pubs de Reino Unido e Irlanda la cerveza artesanal número uno en Escocia, y a cambio CNC obtiene a un precio muy reducido una participación en el fabricante del 8% al valor nominal de la acción. Durante 2020 firma CNC la distribución exclusiva en Reino Unido del vodka Tito's, que era líder en Estados Unidos. La verdad es que no sé en qué segmento será líder Tito's, porque hay veces que con esto de las cuotas de mercado, dependiendo, o sea, es como cuando se dice en los informes, pues esta empresa es líder de mercado en cerveza en tal país. Pero luego resulta que si ahondas un poquito más, resulta que solo era líder en lager, pero no era líder en otro tipo de cerveza. Entonces, claro, hay que ver, pero bueno, en cualquier caso era un whisky artesanal, un vodka, que, que a priori pues había tenido bastante éxito. Y en el año 2020 finalmente, CNC vende el negocio de dispensadores de agua de Tipperary en Irlanda por 7,4 millones de euros. Este negocio, como ya vimos en el análisis de Nestlé, pues era de márgenes peores a priori. Consistía básicamente en llevar a empresas o a particulares estos bidones para las máquinas de echar agua, ¿no? Que le das si te cae agua purificada o lo que sea. Entonces, bueno, tampoco es que sea un negocio muy, muy malo, pero si lo comparas con negocios excelentes, pues a lo mejor se ha quedado un poquito por detrás. Y en este caso sí, en sí yo creo que no iba por ahí, sino por el hecho de que necesitaba dinero. Finalmente, como se tuvo que comprometer, en el año 2021 CNC amplía capital por valor de 176 millones de euros a 186 peniques por acción. Que bueno, lo de muy dilutivo es relativo, porque ahora, por ejemplo, creo que anda en 145, 150 peniques. O sea que yo creo que tampoco fue dilutivo. Pues realmente la empresa no necesitaba en ese momento tantísimo dinero, sino lo que necesitaba era que no le exigiesen ya la deuda. Es decir, podía haber seguido pagando con el efectivo que tenía, podía haber seguido pagando sus intereses y ya está, pero como estos covenants estaban ahí, pues no le quedó más remedio que pactar la ampliación de capital con los bancos. Al final los bancos, pues a cambio de colarte los covenants, cobran un tipo de interés más bajo. Entonces, claro, si luego tienen la oportunidad de apretarte un poco, pues lo van a hacer. En 2021, CNC vende su negocio de bebidas en Estados Unidos, el de sidra, la Vermont Hard Cider Company, que adquirió en 2012 por 230 millones de euros, por 20 millones de dólares ahora. Es decir, que la jugada salió muy muy mal y de hecho pues el negocio internacional de sidra de CNC llegó a estar bastante bien. No sé si generaba 7 o 8 millones anuales de beneficio operativo y creciendo, pero le entró competencia y no fue capaz de hacer frente a esta competencia. Luego en 2021 CNC llega a un acuerdo con Moet Hennessy para distribuir sus marcas en Escocia. Son por ejemplo los de Moet Chandon, de lujo dentro de las bebidas, y creo que es dueña Louis Vuitton. Y luego dentro del negocio de distribución, este sufrió además un ciberataque, durante el cual si bien sus servicios continuaron en funcionamiento, pues le afectó negativamente, estando sus sistemas afectados durante mes y medio. Y finalmente en 2021, pues CNC volvió a la rentabilidad positiva de sus negocios, volviendo a generar caja. Fue una pena lo de esta ampliación de capital, porque realmente solo perdió 59 millones en 2020 y ya no ha vuelto a perder dinero CNC, que realmente tenía mucho más en efectivo de esos 59 millones y no le habría hecho falta el hacer esta ampliación de capital. Pero bueno, como sus prestamistas tenían ese derecho, pues lo ejercieron para asegurarse de que si el COVID se alargaba, pues que no siguiese perdiendo dinero CNC, poniendo en riesgo la posibilidad de devolverles el préstamo. Son las ventajas que no se ven de tener una empresa con caja neta. En el año 2022 entró en vigor en Irlanda un precio mínimo para bebidas alcohólicas, sidra incluida,
En general a Bulmers no le afectó demasiado al ser marca premium y pudieron de hecho crecer en volúmenes para recuperar los niveles de 2019. En 2022 también en CNC vendieron su participación en Admiral Taverns por 63,6 millones de euros. Le costó, si hacemos memoria, 42 millones de euros en 2018 y habían invertido en ella 10,7 millones, así que fue un poco lo comido por lo servido. Teniendo en cuenta que había estado el COVID de por medio, pues no estuvo mal. Y además firmaron un acuerdo de distribución a largo plazo a sus 1000 pubs, incluyendo las marcas de CNC. En 2023 debería haberse implementado en su totalidad un nuevo sistema informático, el ERP, pero hubo dificultades en la división de distribución de CNC y el proceso se dilató. Eso tuvo consecuencias, al menos temporalmente, en la marcha del negocio. Y finalmente, en 2023 se dieron un deterioro de Magners de 125 millones de euros, que no estaba siendo capaz de apañarse en Reino Unido con la competencia. Menos 18% de caída en volúmenes y 10% en ingresos. Al final Magners, pues hoy en día no cuenta demasiado para CNC. Como se dieron el deterioro del goodwill, ¿no?, del fondo de comercio, esto nos indica que anteriormente a la etapa que nosotros hemos analizado, pues CNC adquirió esta empresa. No sé si fue entre 2004 y 2008, esa época la empresa no comparte sus informes anuales, pero bueno, en cualquier caso sí que se tuvo que dar un deterioro. Bueno, es una pérdida contable sin salida de efectivo, pero que sí te afea ese ejercicio y que es una muestra de que algo va mal en uno de tus negocios. Y bueno, ya pasando brevemente a ver los riesgos de CNC, pues yo he destacado dos. El primero es el riesgo de competencia. En su historia reciente, la competencia, como hemos visto, ha sido capaz de reducir la cuota de mercado de CNC en sidra, tanto en Irlanda como en Reino Unido, y si bien desde 2019 esto se ha estabilizado, no es descabellado que vuelva a suceder en el futuro. En cerveza en Escocia su liderazgo parece más asentado, mientras que en distribución no tiene demasiado sentido que le intenten hacer competencia, porque sin su escala el negocio no es rentable. Entonces este riesgo de competencia existiría sobre todo sobre el papel en sidra en Irlanda, sobre todo en Irlanda, no tanto en cerveza y en distribución. Y luego, pues respecto al riesgo financiero, pues a mediados del ejercicio 2025, que equivaldría a finales de septiembre de 2024, CNC presentaba un endeudamiento de 1,1 veces EBITDA, muy alejado de sus covenants que están en el 4,5 y con vencimientos a muy largo plazo, 2030 en adelante, tipos de interés bastante bajos. Un EBITDA, por otro lado, que esperan siga creciendo conforme recuperen los márgenes pre-COVID, algo ya más cercano pero todavía no completo. Dentro de su estrategia a 2027 en CNC se habían marcado mantener el endeudamiento en una veces EBITDA, por lo que si cumplen el riesgo financiero se mantendría muy acotado. Al final en CNC pues se han dado cuenta los nuevos directivos de que el miedo del mercado viene por una nueva ampliación de capital si sucediese algo, y entonces han decidido mantener sus niveles de deuda EBITDA muy, muy bajitos. Pero claro, eso también te acota el potencial para invertir en crecer. Pero bueno, en general se podría decir que el riesgo financiero está bastante acotado. Y bueno, finalmente, que yo creo que es la parte interesante de CNC y la que puede parecer interesante para un inversor es la adquisición de la misma por un gigante cervecero. Al final, mantener el endeudamiento muy bajo tiene la ventaja de que reduce el riesgo financiero, como hemos visto, pero también hace a la compañía más atractiva para que un competidor haga una oferta para excluirla de bolsa, o un fondo de inversión, por ejemplo. Por ejemplo, si Anheuser-Busch, que como sabéis es una multinacional con la mayor cervecera del mundo por volúmenes y tal, o por valor, creo que por valor. Bueno, si Anheuser-Busch y sus bonistas estuviesen cómodos en 2 veces EBITDA y adquiriesen CNC con 1 vez EBITDA, pues nada más adquirirla podían integrarla y apalancarla hasta 2 veces EBITDA
financiando así parte de la adquisición. A nivel mundial, Heineken está marcando el paso en sidra con su ladrón de manzanas y tendría sentido que si quisieras competir con ella a nivel internacional, adquirieses una sidra con mucha historia y líder en Irlanda. También recuperaría para su portfolio Tennent's, que es la cerveza líder en Escocia y que seguro podrían comercializar como cerveza de importación clásica de Escocia. A todo ello se sumarían las sinergias por integrar toda la estructura de marketing y back office de C&C, las clásicas de las fusiones, y poder valerte de sus instalaciones de Irlanda y Escocia para producir para otras zonas. Instalaciones que por lo que hemos contado ya han sido muy recientemente renovadas. Se han gastado en C&C bastante dinero en los últimos 10 años. O también pues, podría cerrar alguna planta llegado el caso y fabricar en otras de Anheuser y llevarlas a mayor capacidad. El negocio de distribución podría venderlo sin problemas, ahora que ya está optimizado, cara a no diluir sus márgenes operativos como fabricante. Mira, por ejemplo, a lo mejor le podría interesar a Logista este negocio de distribución. Y bueno, eso tendría sentido a medio plazo, pero no a corto plazo, porque Anheuser sigue teniendo bastante deuda. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos la semana que viene. Probablemente también se trate de una empresa con un poquito menos de historia como cotizada, pero creo que la que tengo en mente puede gustar. Española, si se confirma. Y nada, nos vemos la semana que viene y espero que os haya gustado.